Era el Uruguay. Cuando yo era chica, no había casi teléfonos. No sé si se acuerdan algunos que para tener un teléfono había que esperar 10 años, 6 años, y puedo seguir, porque no había borne, decían. Entonces, en mi casa no había teléfono, y en el barrio había 2 casas con teléfono. Es difícil imaginarse esa realidad ahora, ¿no? No había teléfono. Mis papás eran separados y mi mamá decidió, llegado un momento, que yo tenía que llamarlo para coordinar a dónde me iba a llevar y ese tipo de cosas. Entonces íbamos a la casa de 2 vecinos, me acuerdo de los nombres, a lo de Castillo o a lo de Maguna, que como era para que yo llamara a mi papá, viste que a veces cobraban $1, algunos te decían no hables mucho. A mí, como era una niña, no me decían nada. A nosotros nos cuidábamos mucho de medirnos, de no ir mucho a usar el teléfono porque nos daba cosas. Pero yo llegaba y llamaba al trabajo de mi papá, que era el banco de seguros. Mi papá me dice la primera vez que en el trabajo le dieron el teléfono y estaba yo del otro lado, casi le explota el corazón, que es algo que también parece Narnia porque ahora es muy común. El tema es que esos vecinos que tenían su teléfono, que era un bien muy preciado, me permitían a mí y a mi casa tener una vía de comunicación que nosotros no teníamos, y a las demás casas del barrio. Entonces, ¿por qué estoy contando eso? Porque este barrio, que en mi caso era Villa Española, pero que podía ser cualquier barrio de Montevideo, cualquier barrio de San José, de cualquier departamento del Uruguay, porque pasaba lo mismo. Y estoy segura de con actitudes similares. Este barrio ampliaba las oportunidades de mi familia. El barrio me ampliaba las oportunidades a la familia. Y este barrio tampoco es una isla, ni antes ni ahora. El barrio está o en una ciudad, o en un pueblo, o en una localidad. Y esa localidad está en un país, y nuestro país está en una región. Y así podemos seguir. Digo esto porque a veces siento que uno puede llegar a sentir en la angustia, cuando está acosado de problemas, ¿verdad? Porque hay muchos contextos diferentes, que tiene que solucionar su situación, y yo lo entiendo, pero no alcanza. Porque imagínense que en un hogar, todo el cuidado del hogar, todo el cuidado de los niños y todo el ingreso posible recae en una sola persona. Ese hogar tiene un problema. Necesita una solución integral en el hogar. Y ese hogar además está en un barrio. Porque ¿qué pasa si mi casa está en un barrio que en la cuadra está todo bien y a la vuelta tengo una boca de pasta base? 2 cuadras más allá tengo quién sabe qué cosa. ¿Qué pasa? Pasa que, ¿qué le pasa a mis hijos cuando viven en ese barrio? Se quieren mudar de barrio. Lo mismo cuando esto sucede en una ciudad o en un pueblo. ¿Qué pasa cuando a nuestros vecinos les va mal en el barrio? Cuando a nuestros vecinos les va mal, nos termina yendo mal a nosotros. Lo mismo sucede con los países. Por eso, salir por ahí a hacerse el vivo con los vecinos genera perjuicios muy grandes, porque somos parte de algo más grande. Hasta la casita más pequeña, hasta el lugar más pequeño, es parte de un barrio, que es parte de un lugar, que es parte de nuestro país, que es parte de una región. Somos parte. Y esto se traslada también a los temas que nos preocupan. Por ejemplo, un tema cualquiera, la educación. Si nosotros pensamos que la salud de la educación
se soluciona arreglando una parte, por ejemplo, la escuela, o por ejemplo, el liceo. No vamos a ir a ningún lado, porque los alumnos vienen de una familia que está en un barrio, que tiene un contexto, que tiene una atención de salud o no la tiene, van a la escuela, después pasan al liceo o a la UTU, después pasan o no a la universidad, y atravesando todo esto está la salud. Vieron que los botijas tienen grandes problemas de depresión, salud mental. Ya no podemos disociar educación de salud. Lo que quiero decir es que siento con una fuerza muy grande la importancia de las conexiones. De la misma manera que hay conexiones entre las casas en un barrio, entre barrios en una ciudad, en un pueblo, en una localidad, en nuestro país, las conexiones entre los temas son muy grandes. Y por eso es muy importante, va a ser muy importante, la necesidad de llevar adelante la colaboración, la coordinación, la cooperación en vez de la competencia. Las conexiones. No estoy diciendo que no esté bien competir. Lo que estoy diciendo es que, dada la magnitud de los temas y la complejidad y el entrecruzamiento, realmente conexiones son lo que vamos a tener, porque además si nos fijamos en nuestra vida cotidiana y levantamos un poquito la mirada, cuando empezamos a realizar conexiones, coordinaciones, es cuando empezamos a encontrarle un sentido. Yo creo que el siglo XXI debiera ser el siglo de la acción colectiva. Porque quiero decirles además que los grandes problemas de los países empiezan a ser cada vez más parecidos. Entre ellos, el cambio climático y el ambiente. Entonces, el siglo XXI tiene que ser el siglo de la acción colectiva, con el cuidado de manera profunda como eje central. Y para eso es necesario la cercanía. El Partido Comunista del Uruguay es un partido de cercanía, como nuestro Frente Amplio. Y esa cercanía es muy importante porque para poder conectar, colaborar, cooperar y coordinar, vamos a tener que hacer todos los uruguayos, no los Frente Amplistas, todos los uruguayos, un enorme esfuerzo para relacionarnos mejor. Relacionarnos mejor desde un punto de vista profundamente humano. No con la sonrisita, que está muy bien sonreírse. Relacionarnos mejor. No demonizar la discusión, discutir no es pelearse. No demonizar el estar en desacuerdo, que es el motor de los intercambios, porque entre varios siempre se logran cosas mejores que lo que uno pensó inicialmente. La cercanía es y va a ser muy importante. La cercanía entre las personas, y por eso es tan importante la construcción de espacio público. El espacio público que nos obliga a compartir un espacio que no es de nadie y es de todos. La cercanía con el trabajo. La cercanía con el trabajo nos va a acercar a todos con la necesidad de construir valor agregado, de empezar a tratar de entender entre todos qué significa eso de construir valor agregado. La cercanía con el futuro nos va a acercar a la comprensión profunda de la necesidad de la ciencia en Uruguay, de la necesidad del estudio en el Uruguay, y la cercanía con la naturaleza. Estar cerca de la naturaleza nos va a acercar al amor por la vida, que todas y todos, al fin del día, es lo que nos mantiene pulsantes
y activos. Por supuesto que los contextos son diferentes. No hay dos barrios iguales. De la misma manera que uno dice, cada familia es un mundo, y es verdad, no hay dos barrios iguales. Ni en Montevideo, ni en San José, ni en Tacuarembó, ni en Rivera, ni en Salto. No hay dos barrios iguales. No hay dos localidades iguales. Hay contextos distintos, pero las necesidades son las mismas. Y eso es lo importante. Tenemos que conocer muy bien los contextos para poder armar planes para satisfacer las necesidades y de vuelta, trabajo, ciencia, estudio, futuro, ambiente. Tenemos que conocer muy bien los contextos. Y para conocer muy bien los contextos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cortito de Montevideo. El objetivo es que Montevideo está cada vez más limpia, igual de limpia en todos los barrios. Pero como todos los barrios tienen un contexto diferente, nosotros aplicamos políticas diferentes según el barrio. En algunos lugares hacemos una cosa, en otros lugares hacemos otra. Y con un método científico, si tenemos que dar vuelta para atrás, damos vuelta, si tenemos que cambiar, cambiamos. Los contextos son diferentes, pero la necesidad es la misma, que esté limpia. Y el resultado final es el mismo, que no importa dónde estés, tengas derecho a estar en una ciudad limpia. Un ejemplo fue eso. Pero esto se puede aplicar a cualquier cosa. Los contextos son distintos, pero la necesidad de acceder a los medicamentos es la misma. Los contextos son distintos, pero la necesidad de tener una educación que nos forme como seres humanos mejores, solidarios, cultos, capaces e independientes, es la misma. No importa si querés ir a la universidad o no querés ir a la universidad. Hay una valija de herramientas que nadie te la va a poder quitar si nosotros logramos eso. Los contextos son diferentes, pero el clima y el planeta están explotando por todos lados en el mundo y en el Uruguay también. Los contextos son distintos, pero la sequía impactó a toda la producción del Uruguay, no respetó a nada. Después está cómo se responde a eso, ¿no? Hoy no voy a hablar de eso. Los contextos son distintos, pero si no prevemos, si vivimos inmersos en la imprevisión y en la improvisación, nos encontramos con una crisis hídrica que hemos vivido no solo en la zona metropolitana. Por eso, conocer los contextos, sabiendo que las necesidades son comunes. No dejemos que nos separen porque los contextos son diferentes. Porque nuestra gran fortaleza como uruguayos es entender que las necesidades son las mismas y que tenemos que estar juntos porque juntos vamos a poder lograr lo que no podemos lograr solos. Esa es la clave. Así es. Y como hay que conocer muy bien esos contextos, yo hoy hablé de cercanía, ¿cuál es la clave para conocer esos contextos? La participación. Esa es la clave política. Fomentar la participación en la política y cuando uno gobierna, fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de las más variadas formas. Se puede hacer, lo estamos haciendo en Montevideo en los más variados aspectos. Por eso es tan importante la participación, porque la participación nos permite, conociendo cada realidad, desplegar políticas y planes diferenciales para lograr resultados armónicos. La participación no es
porque es bonito y está bien, es porque es necesario como el pan de cada día para poder fraguar juntos ese futuro. Y yo hoy les hablaba de esa historia de cuando yo era chica en Villa Española, ese ánimo que había en mi barrio, que podía ser cualquier barrio. Tengo más anécdotas y estoy segura que si alguien me escuchó se le van a ocurrir varias más de cooperaciones entre vecinos. Pero quiero decirles que ese ánimo todavía lo tenemos. Durante la crisis del agua en Montevideo, la Intendencia hizo muchas cosas. Y por este asunto de la cercanía, algunos vecinos nos trasladaron, capaz que sería bueno poner un camión de agua o entregar agua a la salida de alguna escuela, porque nosotros estábamos entregando en las policlínicas, yo no voy a entrar en ese detalle. Entonces, método científico, decimos, bueno, antes de desplegar una política, vamos a probar en un par, a ver qué pasa, a ver cómo es la cosa. Y entonces, ustedes saben que durante la crisis hídrica, y lo continuamos haciendo ahora, verdaderamente armamos un equipo de técnicos muy buenos en la Intendencia, ingenieras, ingenieros, biólogos, gente de la computación. Y muchos de ellos, cuando iban a las entregas de agua, iban ellos. Porque una cosa son los números, pero querían ver la realidad. Yo me siento orgullosa de trabajar con gente así. Lo quiero compartir con ustedes porque lo tengo que decir. Y esa vez que fuimos a probar a una escuela en un barrio, fuimos a probar, fueron un ingeniero y una bióloga con otros funcionarios de la Intendencia, un camión, Intendencia, y a las personas que iban a buscar a los nenes y a las nenas, se les decía, se puede llevar una botella de agua si quiere. Todo organizado bien para que no se armara, para que todo fuera bien, ¿verdad? Entonces viene una mamá y le dice a un ingeniero, esta botella de agua, ¿yo se la puedo dar a quien yo quiera? Y el ingeniero le dice, sí, claro. Ah, le dice, porque yo se la quiero llevar a la escuela. Y ahí este muchacho muy joven le dijo, yo voy con usted. Entraron a la escuela y al final del cuento es que le dejaron mucho más que una botella de agua a esa escuela. Cuando terminó la mañana, la bióloga y el ingeniero vinieron a mi oficina, me hicieron todo el cuento, y este ingeniero joven tenía los ojos rojos y hizo un gran esfuerzo por no llorar mientras me lo contaba. Ese ánimo, el de la mamá que quiso llevar la botella para la escuela, el del ingeniero que la acompañó y que después vino a decirme, tenemos que hacer algo más, casi llorando, ese ánimo sigue estando en los barrios. Hay esperanza, hay esperanza.